¿Quién de ustedes le puede contestar a su compañero? Cuando no llega una agudeza visual de 20/20. A cualquier paciente que no llegue a 20/20, nosotros le vamos a colocar pinhole, ¿sí? A todos los pacientes que no lleguen a 20/20 vamos a colocar pinhole. Bien, ahora Mirko, ¿para qué colocamos el pinhole? Para que se pueda ayudar a que, por ejemplo, hay pacientes que no llegan a la agudeza visual de un ojo y le podemos ayudar a que los rayos de luz ingresen por el pinhole o por la abertura del pinhole y mejore la agudeza visual. No, ¿cuál es el objetivo del uso del pinhole, Jenny? Para descartar enfermedades. Jenny, dije usted que yo sepa no es así. Perdón, no lo escuché. Es para aumentar la profundidad del foco del paciente. No, ese no es el objetivo. Jenny, te estoy preguntando a vos, ¿me vas a contestar por ti o por no, que sea? Profe, que no recuerdo. Muy bien. Jorge, Limachi, ¿recordás para qué se utiliza, cuál es el objetivo del pinhole? Para descartar un problema refractivo de una patología, que por ahí creo, no sé. Exactamente. El objetivo del uso del pinhole es descartar error refractivo de patológico. Si nosotros cuando colocamos el pinhole, el paciente logra mejorar su agudeza visual e incluso llega a 20/20, quiere decir que la disminución de la agudeza visual es un problema refractivo, no patológico. Recuerden también que había ametropías donde el pinhole era de mucha más utilidad que en otras ametropías. ¿En cuáles de las ametropías que ustedes conocen el pinhole funciona mejor? ¿En la miopía? La miopía. En la miopía, perfecto. En la miopía es una de las ametropías en que mejor funciona. ¿Y en la que peor funciona de todas, cuál es? Hipermetropía. Hipermetropía, exactamente. ¿Alguna otra consulta con respecto a las preguntas? Perdón, ¿el objetivo puede repetir nuevamente del pinhole? Descartar el error refractivo de patología. Gracias. ¿Nada más? Yo sí, no tengo en apuntes la parte del pinhole. ¿Cómo se podría anotar? No te entendí. ¿Cómo, Isabel? En los apuntes no los tengo del pinhole y no nos podría indicar cómo se puede apuntar. Lo tenés que poner con la agudeza visual. Por ejemplo, en el ojo derecho el paciente llegó a 20/30. Le pones pinhole y volvés a tomar la agudeza visual y entonces anotás a cuánto llegó. El paciente te llegó con el pinhole a 20/20 o te llegó a 20/25. La manera de anotarlo es la agudeza visual, la que logró el paciente con el pinhole colocado. Okay. Gracias. Disculpe, profe, ¿el pinhole es el mismo que el agujero estenopeico? Sí, es el mismo que el agujero estenopeico. Pinhole, agujero estenopeico, es lo mismo. Bien, gracias. Yo tengo una duda. ¿Cuál es el de tomar distancia? Si de cerca al inicio de la consulta, esa era la pregunta. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta? ¿Quién lo responde? ¿Cuál dijo? ¿Qué pregunta dijo? ¿Luz? ¿O qué respondieron? ¿Luz? Buenas noches, dicen. Yo puse para ver reflejos. ¿Cómo ves los reflejos tomando la distancia interpupilar? Yo puse, profe, para que la agudeza visual salga bien y enfoque al octotipo. ¿Y por qué? ¿En qué te cambia la distancia interpupilar del paciente para la agudeza visual? Porque si no está bien enfocado, entonces no va a salir bien un examen. Pero ¿qué es lo que tenés que qué es lo que enfocás vos una vez que tenés la agudeza visual, la distancia interpupilar del paciente?
La convergencia del paciente. Determinar la distancia de entre las pupilas. Pues. Vos tomás la distancia interpupilar del paciente, perfecto, en lejos y en cerca. ¿Y eso cómo te ayuda para la toma de agudeza visual a vos? ¿Para qué lo usás cuando estás tomando agudeza visual? Para sacar el centro óptico del lente, para centrar el lente, para que salga exactamente la medida, porque cuando uno saca la medida, al marcar, creo, el lente, miden de ¿Están haciendo el anteojo? Con el anteojo listo ya. Vos hablas del anteojo ya listo. Ya. Bien. Yo me acuerdo que era para medir la convergencia. A ver. La distancia interpupilar para óptica es una cosa, para optometría es otra. De todas maneras, para poder centrar una gafa, que ya recetada, que la queremos montar, la distancia interpupilar no nos sirve para nada. Nos sirve la distancia nasopupilar. Es la única distancia aceptable para poder centrar bien una gafa y que lograr un buen centrado del anteojo para que el paciente vea bien con ese anteojo y no haya problema. Ahora, la distancia interpupilar en la historia clínica de optometría que tomamos antes incluso de tomar agudeza visual, porque es la primera parte, si ustedes se fijan, está justo abajo de la anamnesis, no influye en absoluto con la agudeza visual y no tiene nada que ver tampoco con el armado de un anteojo. Nosotros podemos ser optómetras y después no hacer óptica, ¿sí? Es justamente el objetivo optométrico de tomar la DIP de lejos y de cerca, es para saber si existe una convergencia o no y el alineamiento de los ejes que hay. Ustedes saben que la DIP de lejos va a ser mayor a la de cerca siempre que existe una convergencia correcta. Y también la distancia interpupilar nos puede dar, si nos da una distancia muy elevada, dar un indicio de que el paciente no tiene los ojos paralelos o rectos mirando al frente, que es lo que necesitamos. Ese es el objetivo, ¿sí? Poder descartar cualquier desviación o error de convergencia que exista en el paciente. Esa era la respuesta de la pregunta número 5, ¿sí? Ahora, con respecto a cuál es la distancia ideal para la toma de agudeza visual, Mariela, ¿qué pusiste? Profesora, yo lo puse a 40 centímetros. Pero sí, me confundí. Bueno, para tomarla en realidad con el octotipo, lo que explicó era 6 metros, pero yo me confundí y le puse los 40 centímetros. Ok, ¿alguien puso otra cosa? 6 metros para lejos y 30-40 centímetros para cerca. Bien, recuerden esto que es fundamental. Ideal tomar distancia, agudeza visual a 6 metros. Por una cuestión de espacio, generalmente se toma a 3, que sería como lo mínimo para poder tomar agudeza visual. Si bien es verdad que con los proyectores que existen hoy en día, nosotros podemos tomar agudeza visual como si estuviera enfocado a 6 metros, a distancias más cortas cuando tenemos consultorios más pequeños. Pero la toma de agudeza visual a 6 metros es la ideal, ¿sí? Y los carteles están adaptados para 6 metros y hoy por hoy tenemos muchos adaptados para 3 metros y lo único que está adaptado para poder hacerlo a menos de 3 metros son los proyectores, ¿ok? Con respecto a la pregunta, déjenme que me acuerde cuál es la otra que me falta acá. La agudeza visual de cerca, ¿a qué pacientes es fundamental tomarle? Lynn. A todos en general. Pero mire usted, ahora se llama Lynn también. Ah, perdón, no escuché el nombre. Perdón, lo siento. Escuchen. Hola. Hola, Lynn, ¿a quiénes hay que tomarle agudeza visual de cerca? ¿A quién es fundamental tomarle agudeza visual de cerca? 30 centímetros. Esa es la distancia, pero ¿a qué paciente? Yo puse 30 centímetros, profe. Pero la pregunta decía, ¿A qué pacientes? ¿a qué pacientes es fundamental tomarle?
todos, ¿sí? A todos los pacientes, tengan la edad que tengan, ustedes deben tomar la agudeza visual. Sí, eso sí, pues también. Muy bien. Y la que nos falta, ¿cuál es? ¿Cuál de los test que vieron hasta el momento nos permite saber si estamos en presencia de un estrabismo, Roberto? Profesora, de los que nos ha dado, en ninguno decía que era para estrabismo, mejor resaltaba que no eran para hallar estrabismos, entre los que hemos llevado. ¿Alguien contestó otra cosa? Yo puse el Hirschberg. El de Hirschberg. Hirschberg es un test que nos permite, ¿sí?, descartar estrabismo. Pero en mis apuntes dice que no determina estrabismos. El test capa es el que no determina estrabismo. El que no determina estrabismo, porque lo que hace es evaluar, ¿sí?, eje pupilar y eje visual es capa. Hirschberg sí. Ay, no. Ay, gracias. Hirschberg justamente lo que nos permite es evaluar el paralelismo de los ejes oculares y nos permite saber si estamos frente a un estrabismo. Pero hay algo más que nos permite y nos ayuda a saber si estamos frente a un estrabismo, además de Hirschberg. El test de la H. El test de la H, ¿sí? Motilidad, MEOS o el test de la H también nos permiten, ¿sí? No es que nos va a determinar si hay un estrabismo o no, pero nos permite saber si estamos frente a alguna desviación, como es un estrabismo, ¿sí? Son dos tests que nos permiten a nosotros descartar si estamos frente a la presencia de un estrabismo o no, o nos permite darnos una idea de que ese paciente tiene un problema de motilidad ocular, un problema en los ejes visuales, ¿sí? Y a partir de ahí haremos todos los estudios necesarios para saber si estamos frente a un estrabismo y ese estrabismo de qué tipo es, porque después vamos a ver que no todos los estrabismos son iguales. Pero con esos dos tests que son simples, donde no se requiere ningún equipo, ustedes pueden saber y darse una idea si hay una falta de paralelismo de los ejes oculares, y eso es igual a un estrabismo, ¿sí? Grande, chico, en posición primaria mirada, cuando miramos para arriba, cuando miramos para abajo, pero puede haber desviación, y esa desviación ustedes la pueden ver fácilmente, ya sea con Hirschberg y más fácilmente igual con MEOS, ¿sí? O con el test del H. Bien. Por un lado, el tema de las 5 preguntas eran por varias razones. Primero, para saber si realmente ustedes habían leído o no y entendían lo que habíamos visto hasta ahora, que con el resultado me voy a dar cuenta. Y segundo, también para que se den cuenta cómo es la manera, ¿sí?, en la que nosotros tenemos que ir estudiando la materia y entendiendo la materia. No me sirven las definiciones de memoria, sí me sirve que ustedes entiendan el objetivo, el porqué de cada uno de los tests. Vamos a seguir con 2 tests que son también con linterna. El primero, ¿se acuerdan que habíamos dicho que nosotros cuando arrancábamos empezábamos a trabajar con la linterna en la mano y Viste, no le pelamos, está bien. íbamos a mantenernos siempre con la linterna en la mano hasta que sacáramos esa linterna y cambiáramos por otra cosa, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la clase anterior habíamos terminado con Hirschberg, donde si bien se fijan ahí la diapositiva que les mostré, dice evalúa el paralelismo de los ejes visuales, ¿sí? No determina el estrabismo. ¿Qué significa eso? Ojo con esto, que quizás ahí estuvo el error. No les va a decir si tienen un estrabismo, una atropia, una endotropia congénita, o sea, no determina qué estrabismo tiene, porque ustedes con solo eso no se pueden dar cuenta qué tipo de estrabismo tiene el paciente. Pero sí están evaluando, ¿sí?, ejes visuales, entonces si hay una desviación ustedes se van a dar cuenta. Ahora, se van a dar cuenta que hay una desviación, no se van a dar cuenta qué tipo de estrabismo tiene el paciente, si un Brown, un Wayne, una endotropia congénita o una exotropia. Eso no lo van a poder saber hasta que no hagan otros test. Pero sí se van a dar cuenta que existe una desviación, entonces les va a poder descartar si hay o no un paciente estrábico, pero no qué estrabismo es el que tiene el paciente. Con la linterna en la mano y como único elemento dentro del PPC nosotros vamos a utilizar solamente una linterna.
Si ustedes se fijan en la página de la historia clínica donde dice PPC, tienen 3 opciones para hacerlo. Nosotros únicamente y de manera clínica en la primera consulta, el único tipo de PPC que vamos a hacer es el que vamos a realizar con luz. ¿Qué es el PPC? Es el punto próximo de convergencia. ¿Qué es lo que evaluamos? La capacidad que tiene ese sistema visual para converger. La convergencia y la divergencia son movimientos vergenciales de los ojos. ¿Qué significa movimientos vergenciales? Solo por encima para que ustedes lo tengan en cuenta porque después lo van a ver cuando veamos visión binocular. Son movimientos que van en contra, ¿sí? Nosotros cuando hacemos el test de H vamos a evaluar movimientos donde los ojos son conjugados. Van hacia la misma posición de mirada cada vez que nosotros le indicamos que nos siga la linterna. Entonces, los movimientos de los ojos son conjugados. Las vergencias son movimientos disyuntivos. ¿Esto qué significa? Que los ojos van para lados diferentes. Digamos, este ojo va hacia adentro y este también. O sea, este ojo va a la izquierda, este ojo va a la derecha. En el caso de la divergencia se produce lo mismo, ¿sí? El ojo derecho sale hacia el lado temporal, el ojo izquierdo sale hacia el lado temporal. Digamos que uno se va hacia la derecha y el otro se va hacia la izquierda. Por eso son movimientos vergenciales. La convergencia y la divergencia son los movimientos disyuntivos que tienen nuestros ojos. Quiere decir que los ojos, al momento en que nosotros estamos realizando ese movimiento, van para lados opuestos. El punto próximo de convergencia lo que nos evalúa es cuál es la capacidad que tiene ese sistema visual para poder converger. ¿Converger qué significa? Ir de afuera hacia adentro, ¿sí? Desde el lado temporal hacia el lado nasal. El esfuerzo de convergencia que nosotros vamos a realizar, lo vamos a hacer mirando un objeto. En este caso, ¿cuál es el objeto? La linterna que nosotros le vamos a poner por delante al paciente. Vamos a pedirle al paciente que mire directamente la luz de la linterna y nosotros vamos a ir acercando de manera rápida, pero no a toda velocidad, ¿sí? Para que el paciente pueda mantener la fijación. Vamos a ir acercando la linterna hasta ver que el paciente rompe la convergencia. Los ojos del paciente van a hacer este movimiento, van a seguir la luz, y en algún momento donde el paciente ya no pueda converger más porque ya agotó toda su fuerza para poder generar ese movimiento, uno de los dos ojos se va a ir, va a romper la convergencia. Ese momento nosotros lo llamamos momento de ruptura. Es el momento en el que el paciente rompe la convergencia. Si ustedes se fijan, les decía que tienen 3 opciones. No me acuerdo exacto ahora cómo dice, no tengo la hoja clínica acá, pero tienen uno que dice con filtro, uno que dice luz o con luz, y otro que dice acomodativo. ¿Sí? ¿Tienen todos la historia clínica ahí? Sí. De las 3 maneras, nosotros lo vamos a hacer solamente con luz, ni con filtro ni acomodativo. ¿Por qué? Y les doy un ejemplo les digo cómo se realiza cada uno para ver si ustedes se dan cuenta. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos la linterna, se la acercamos. Ustedes me ven a mí, ¿no? Adriana, ¿me podés pinchar para que se me vea a mí hablando? No sé si me ven. Pues yo veo que yo... ¿Me ven o no? Que alguien me diga. Ok, ahí está. Se le ve ahí abajo. Ok. Ustedes van a colocar la linterna al paciente justo enfrente. ¿Qué es lo importante? Que la luz alumbre acá. Tipo, si le estuviéramos por dar... ¿Qué pasó? ¿Hola? Los perdí. No, te puse destacada voz y saqué la compartición de pantalla. Los perdí ustedes. Bien. Lo que vamos a hacer es alumbrar justo acá, ¿sí? Justo entre medio de los dos ojos. Ni abajo, ni arriba, ni al costado. Justo acá, al medio. Vamos a colocar la linterna apuntando al paciente justo acá, ¿sí? No hacia abajo, no hacia arriba, porque tengan en cuenta que nuestro sistema visual tiene una capacidad para converger, pero es mucho mayor en la mirada hacia abajo, porque es lo que hacemos habitualmente. Cuando nosotros tenemos que leer, trabajar lo que fuere, y tenemos que enfocar de cerca, casi siempre lo hacemos hacia acá abajo. Es raro que uno lea mirando para arriba, ¿sí? Entonces, si bien la convergencia es bastante estable en todas las posiciones de mirada, la mayor, la encontramos siempre en la posición hacia abajo. Cuando lo vamos a evaluar, entonces, vamos a ir acercando la linterna, vamos a suponer que la cámara, o sea, ustedes son mi paciente, y yo le voy a decir al paciente que fije la luz de la linterna y que la siga. Entonces voy a seguir la luz, 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 seguir la luz.
voy a seguir la vista, cómo el ojo va convergiendo. Esto es lo que va a hacer el paciente, ¿sí? Y en algún momento, cuando yo esté mucho más cerca de la nariz, el paciente, uno de los dos ojos, generalmente el que no es el dominante, se va a disparar, se va a ir hacia afuera. No va a seguir acompañando ese movimiento, sino que va a salir. El momento en el que el ojo sale, en el momento en el que se rompe la convergencia, nosotros vamos a medir en centímetros cuál es. Para esto vamos a utilizar la regla de Krimsky o cualquier regla que ustedes tengan. O sea, yo pongo la regla, coloco la linterna, le pido al paciente, siga la luz, siga la luz, siga la luz, siga la luz, siga la luz. Donde rompió, me fijo cuántos centímetros hay. Y la anotación se va a hacer en centímetros. O sea, el PPC del paciente es 5 centímetros, 4 centímetros, 10 centímetros. ¿Sí? Siempre lo vamos a anotar en centímetros. Ahora bien, esa es la manera de hacer el PPC y se hace con cualquier estímulo de esa manera. Con luz, linterna. Después tienen otro que dice con filtro rojo. Bueno, creo que dice con filtro. ¿Con filtro qué es? Lo que vamos a hacer es utilizar un filtro rojo. Linterna más filtro rojo. El filtro rojo por norma siempre va en el ojo derecho del paciente. De la caja de prueba o los filtros aislados, vamos a tomar un filtro rojo, le vamos a pedir al paciente que se coloque el filtro delante, ¿sí?, del ojo derecho, y el paciente obviamente con un ojo va a ver la luz de la linterna blanca y con el otro ojo va a ver la luz de la linterna rosadita, ¿sí?, porque tiene el filtro rojo adelante. Y vamos a ejercer el mismo ejercicio. Vamos a poner la linterna más o menos a unos 40-50 centímetros y se la vamos a empezar a acercar al paciente y le vamos a pedir al paciente, ahí sí, que nos diga cuando en vez de ver una sola luz, vea dos. ¿Por qué? Porque en ese momento el paciente cuando rompa la convergencia va a ver por un lado la luz blanca donde no tiene filtro y por el otro lado la luz roja por donde tiene el filtro, ¿sí? Entonces, esa luz de la linterna se le va a separar en dos luces diferentes. La roja, que es la que está viendo con el ojo derecho porque es donde tiene el filtro, y la blanca, que es la que está viendo con el ojo izquierdo, que es donde no tiene nada. Eso es un PPC con filtro rojo, ¿sí? La otra manera de hacer el PPC es acomodativo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nosotros nuestra cartilla chiquitita, ¿sí?, nuestro estímulo de cerca, que después van a ver en el listón, es una cartilla bien chiquitita, como si fuera un cartel de octotipos, pero chiquitito así. Le vamos a pedir al paciente que mire una letra de nuestra cartilla y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a ir acercando, 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 y lo que le vamos a mirar de vuelta al paciente es el momento en el que el paciente rompe la convergencia. En ese caso también le podemos decir al paciente que nos avise cuando ve doble esa letra chiquitita que está mirando. A medida que yo se la voy acercando, va a llegar un momento en que el paciente va a verla doble, va a ver dos letras. El momento en el que el paciente vio doble o el momento en el que yo veo que uno de los ojitos se dispara, ¿sí?, es el momento de ruptura. Tomo en centímetros qué distancia hay y así lo anoto. ¿Por qué nosotros utilizamos solamente la luz? Por varias razones. A fines prácticos, porque es la manera más rápida de tomar el PPC. Es rápida, es sencilla, no necesitamos grandes elementos y es muy fácil de entender para el paciente. Hay algo que tienen que tener en cuenta. El examen de PPC de punto próximo de convergencia puede ser objetivo o subjetivo, o ambos, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que era objetivo? ¿Se acuerdan lo que era subjetivo? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Ok. Objetivo es cuando yo no necesito la colaboración del paciente. Yo hago un test, yo observo, yo miro, yo saco conclusiones haciéndolo. No le pido nada al paciente. Subjetivo, por el contrario, es cuando necesito que el paciente me reporte algo, ¿sí? Por ejemplo, yo tomo agudeza visual. Necesito que el paciente me diga si ve la letra o no. Es subjetivo. Pero había test donde nosotros no necesitamos que el paciente nos reporte si ve o no. Es un test objetivo. Por ejemplo, cuando vimos los diferentes test de agudeza visual, si nosotros le hacíamos a un bebé tambor optocinético, no necesito que me diga nada, es objetivo. Yo veo el nistagmus cuando el nene ve o no. Si yo le pongo así el electro, obviamente no necesito nada. Yo observo la estimulación que hay a nivel de corteza cerebral si el paciente ve o no ve. Pero en el modo clásico que nosotros tomamos agudeza visual, que es sentando al paciente frente a un cartel y le preguntamos si ve o no ve,
Eso es totalmente subjetivo. El paciente me puede decir que no ve y yo no sé si es verdad o no. ¿Sí? Entonces, subjetivo cuando requiere de la colaboración del paciente para poder hacer el test y obtener el resultado. Objetivo cuando yo hago un test, no necesito que el paciente colabore en cuanto a que me diga. Sí necesito que colabore porque lo tiene que hacer, ¿sí? Pero no necesito que el paciente me reporte nada para obtener el resultado. Entonces, si nosotros lo hacemos con linterna, no necesitamos que el paciente nos reporte nada. Es totalmente objetivo. Nosotros no le vamos a preguntar nada al paciente, si bien ustedes van a ver que en muchos libros, incluso en procedimientos clínicos, dice que una de las cosas que nosotros le tenemos que preguntar al paciente es que nos avise cuando ve doble. ¿Qué sucede? Si el paciente viene enfocando esa linterna y la sigue y los ojos van convergiendo, quiere decir que los dos ojos están apuntando a esa misma linterna, ¿sí? Si en algún momento el paciente ve doble, quiere decir que esa convergencia se rompió y el paciente nos va a reportar que ve dos luces. La verdad es que por la práctica, por la experiencia, es muy difícil que un paciente les diga a ustedes que ve doble, ¿sí? ¿Por qué? Porque para el paciente ver doble es ver una linterna acá y la otra acá, y eso no va a suceder nunca, ¿sí? El doble sería cuando vea que esa lucecita se empezó a estirar un poco, y el paciente no es capaz de reportar cuando empieza a ver doble, que es el momento en el que rompió la convergencia. Entonces, en la clínica, a manera práctica y como estudiantes, nosotros les pedimos a ustedes que hagan el PPC solamente con luz y de manera objetiva. No le pregunto nada, lo hago yo y me fijo. Cuando el paciente rompió, ahí anoto qué cantidad de centímetros hay. Ahora, de las tres opciones, con filtro rojo, con luz y acomodativo, los valores nos van a variar. ¿Por qué van a variar? Si yo le hago el PPC acomodativo, yo no solo le estoy pidiendo que vaya siguiendo esa letra, sino que la tiene que ir acomodando para poder ver bien, ¿sí? Entonces, en ese PPC que yo utilizo una cartilla y le pido al paciente que siga la letra, está en juego la acomodación más la convergencia. Si a la convergencia le agregamos acomodación, ustedes saben, por lo que es triada de acomodación, que la acomodación ayuda a la convergencia, ¿sí? Es más fácil converger cuando estamos acomodando que converger si no estamos acomodando. La acomodación ayuda a la convergencia. Motivo por el cual, si la acomodación ayuda a la convergencia, ¿qué quiere decir? Que a nosotros ese PPC nos va a dar más cerca, porque el paciente va a poder converger más porque también está acomodando. Por el contrario, el otro test, donde le ponemos un filtro rojo, los filtros rojos son disociativos. Digamos, si yo a cualquier paciente le pongo un filtro en un ojo y el otro lo dejo al desnudo, quiere decir que le estoy generando dos imágenes diferentes, ¿sí? En color, pero diferentes. O sea, yo le estoy generando a ese paciente, cuando le coloco el filtro rojo, dos imágenes mucho más difíciles de unir que si fueran las dos blancas o las dos rojas, ¿sí? Le pusiera filtro rojo en los dos o los dos al desnudo. Es más difícil unir una imagen blanca y una roja y lograr la rosadita que si las dos son rojas o las dos son blancas. Entonces, nosotros al colocar el filtro rojo en el ojo derecho, estamos haciendo que el paciente tenga más disociación de imagen. ¿Esto qué significa? Que el paciente va a seguir convergiendo y va a seguir, pero va a romper antes la convergencia porque esa disociación hace que le cueste más converger y rompa convergencia antes, ¿sí? Motivo por el cual, si ustedes se fijan o lo pensamos entre todos nuevamente, de los tres, el que es con filtro, el que es con luz solamente y el que es acomodativo, ¿cuál nos da el valor medio? O un palo de eso que se hace anticucho. ¿Qué dijo Luz? Con luz. El que es con luz, ¿sí? El que es con luz nos va a dar el valor medio, nos va a dar la media. ¿Por qué? Porque el acomodativo nos va a dar más cerca porque acomoda y lo ayuda. Y el que es con filtro nos va a dar